Ahí está. Estamos en este momento unos 20 metros por debajo del Angosto. Es la captura de un afluente del viejo río Guadalquivir que se ha hecho, si hacemos jugar la imaginación, primero como un hilito de agua y luego a medida que se profundizaba el valle y la captura, al llegar a caudales cuantiosos. Y eso es lo que origina el gran volumen de agua inicial, acabado y ha dejado un embudo profundo que se puede ver yendo de aquí aguas abajo. Este es el embudo por el que se formó el Valle Central de Tarija. No ha sido un evento catastrófico, digamos, como se puede creer de que ha habido un terremoto o algo así, sino que esto ha sido una captura gradual, que los ríos van excavando hacia atrás. Este valle se pobló de gente que fundó ciudades y culturas y que sigue haciendo nacer ideas, costumbres y vida. Se labra este valle o está enclavado en rocas que van desde los 600 millones de años hasta estas rocas donde está el Angosto, que tienen 350 millones de años. El Valle Central es un archivo histórico de la formación de la Tierra en América. Y el Valle de Tarija es rico, es una de las secciones geológicas más lindas de toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos afloramientos desde las rocas más viejas que se han depositado en el mundo. Toda la cuenca tiene un desarrollo que se puede mapear y que se puede deslindar, y donde se puede observar con toda claridad el desarrollo de la cuenca y todas estas serranías, la del Cóndor, esta de Palcaya, la de Sama, como islas grandes dentro de la cuenca. Un vallecito, anillo de verde tierra, bordea la cuesta de Sama, como si la abrazara, como si la abrazara. Una cinta de plata, qué bonito le engalana, agüita para vivir, mi río Guadalquivir, mi río Guadalquivir. Bueno, nos encontramos a los pies de la cordillera de Sama, que es el lugar donde se inicia lo que se conoce como el Valle Central de Tarija, o la cuenca del río Guadalquivir. Y la importancia que tiene la cordillera de Sama, porque es aquí donde nacen las aguas que alimentan el embalse San Jacinto, a partir del cual se genera energía eléctrica, a partir del cual se brinda riego a todo el Valle Central para producir alimentos que nos benefician a nosotros, a la gente, para sustentar la industria vitivinícola
pero fundamentalmente porque aquí también nacen las aguas que luego consumimos como agua potable en la ciudad. ¿Por qué nacen las aguas aquí en la cordillera de Sama? Porque aquí se produce un efecto natural muy interesante, que es que todas las nubes, que son prácticamente agua en forma de vapor, son arrastradas por los vientos predominantes, y estos vientos hacen que empujan a las nubes hacia la cordillera de Sama. Al chocar las nubes con la cordillera de Sama, estas nubes se ven obligadas a elevarse y luego se produce un fenómeno llamado condensación y da origen a la lluvia, ¿no? Entonces, por eso es de que la cordillera tiene especial importancia. Los tarijeños siempre hemos vivido asociados al río. La juventud y toda la población se dirija, ¿no?, hacia los ríos a practicar la pesca, pero además fundamentalmente a practicar un momento de esparcimiento que se lo hacía de manera tanto individual como familiar. Eso ha generado, junto a los paisajes que se dan, a las pozas, ha generado un importante florecimiento, digamos, cultural, folclórico. A nuestros ríos se le ha cantado bastante, se le ha cantado mucho, ¿no? Gracias precisamente a esa belleza natural que la podíamos encontrar en el pasado. Hoy cuando vuelvo veo mi tierra agrietada, el verde quedando en nada, como si la matara, como si la matara. Y aquellos hijos. Es un trabajo de millones de años. Las montañas que forman parte de la base del Valle Central tienen un espesor de 3.000 metros. Al borde de las montañas se encuentran los lugares más bellos de Tarija. Donde me gusta sacar muchas fotos es al pie de la serranía de Sama, donde están todos esos valles, donde hay harta agua y animales y flores, como Pachani, Coimata, La Victoria, San Andrés, todas esas partes. O sea, es lo que me gusta. Tarija, uno de los lugares donde se concentra la mayor riqueza fosilífera en el país. Y esto se debe a que en la era del Pleistoceno, aquí en estos lugares, habitaban animales de proporciones realmente extraordinarias. En la actualidad, a través del estudio de los fósiles, nosotros podemos identificar este tipo de especímenes que poblaron la cuenca de Tarija en el pasado. Dentro de las faunas, entre las más importantes que vinieron del norte hacia Sudamérica, tenemos la variedad de los caballos, las llamas, los mastodontes. Era inmenso porque tenía entre 5.000 y 10.000 kilómetros cuadrados en su máxima extensión, y se tenía la gran variedad que se puede observar ahora. O sea, tenía en los bordes dunas y, por supuesto, en la parte central un lago, de suerte de que la fauna variaba pues desde los quirquinchos gigantescos, que son los gliptodontes en las áreas secas, hasta estos animales que eran naturalmente muy dependientes del agua, como los mastodontes, los megaterios, donde ramoneaban, tenían que ramonear todo el día. La abundancia de fósiles de los grandes mamíferos es tal
que no es infrecuente que cualquier turista, cualquier paisano, cualquiera que se mete por estas quebradas que erosionan en este momento el valle, encuentre estos fósiles. Nosotros tenemos que tener en cuenta que prácticamente la ciudad misma de Tarija está asentada sobre un rico yacimiento paleontológico. Cubironius tarigensi es un mastodonte emparentado lejanamente con los actuales elefantes. Es la primera pieza que nosotros hemos logrado realizar los trabajos del moldeado, duplicado y llegar hasta el ensamblado, con personal formado acá en el museo. Porque dentro de Tarija nosotros tenemos Megatherium americanum y Megatherium tarigensis. Tarigensis es de menor porte, menor talla, y Megatherium americano que llega hasta los 7 metros aproximadamente. Una mandíbula, por ejemplo, de mastodonte no es tan diferente de la humana o un fémur. Entonces la explicación que encontraron ellos al encontrar estos huesos gigantescos y se ponían a calcular de que estos hombres supuestamente medían 6 metros de altura, la explicación que le dieron era de que estos huesos, una vez enterrados, seguían creciendo, que había algo en el suelo que hacía crecer estos huesos después de que el hombre había muerto. Así que Tarija, pues tierra de gigantes. A ver una foto, por favor. Vamos. Foto. Foto, fotito, sonrían. A ver esos cuernitos. ¿Quién es el mastodonte número 1? Ya no falta mucho, chicos, ya estamos llegando. Ahícito nomás es. Ahícito nomás es. Aquí en Tarija tenemos una gran cantidad de sitios de arte rupestre. En general, Tarija es el lugar con más concentración y más sitios registrados de arte rupestre. Se ven diferentes técnicas, algunos más profundos, otros más superficiales, otros que se ven más claros, que pueden ser de la colonia porque justamente son cruces lo que podemos ver. Hay muchas representaciones de llamitas aquí. La domesticación de la llama fue hace 3.000, 4.000 años atrás y luego ha sido como animal de carga. Tenemos especialmente las caritas sonrientes, ¿no? Son caritas así bien claramente sonrientes, algo que no se encuentra casi en otros lugares. O sea, ya eran felices desde esa época aquí. Antes de la llegada de los andaluces. ya era capital de la sonrisa Tarija. Sí, qué lindo, ¿no? Porque nosotros desde el año 2000, cuando hemos hecho el simposio aquí en Tarija de la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre, hemos utilizado como logo las caritas sonrientes. Después tenemos otras particularidades que son las serpientes, serpientes con doble cabeza, y también el signo de fertilidad, que es la vulva, que es también algo especial en el sur de Bolivia, ¿no?
El nombre es lo único que queda de los tomatas. Tomatas, churumatas. Decían que los tomatas eran más agricultores, que los churumatas eran guerreros. Pero también se habla de los chichas, de los juries, de los moyo-moyo. Todas esas culturas habitaron el valle. Hay pocas referencias sobre los churumatas y los tomatas, aunque hay algunos procesos legales que se entablaron desde 1585 hasta 1591 entre el corregidor de Tarija, Pablo Chinchilla, contra los tomatas Copiapó, y el mismo Luis de Fuentes reconoce que estos tomatas le ayudaron a fundar Tarija y lucharon contra los chiruanos. Los tomatas habitaban en el norte y los churumatas en el sur. Los tomatas vivían en San Lorenzo, Canasmoro, y los churumatas pues en Concepción y en Guairiguana. Ambas etnias estaban siendo presionadas por el norte por los incas y por el sur por los guaraníes, o conocidos también como los chiriguanos. Y entonces llegaron. Aquí fue. En 1574, Luis de Fuentes y Vargas, en este lugar, funda la villa de San Bernardo, la frontera de Tarija. Él bajaba desde cercanías de San Lorenzo y funda acá, porque las aguas del río de Guadalquivir llegaban hasta aquí. Esta ciudad se fundó donde es nuestra plaza, hoy Luis de Fuentes, y la primera institución fue el Cabildo. Inicialmente fue una plaza fuerte y las viviendas donde habitaban los españoles fundadores eran casas fuerte. Entonces, ¿qué significa plaza fuerte y casa fuerte? Significa que la plaza estaba rodeada de empalizada. Era una plaza cerrada y constaba además de torres vigías. Un virrey del Perú, Francisco de Toledo, después de una incursión al Chaco para guerrear contra los chiriguanos, en realidad para exterminarlos, llega con una enfermedad y pasa un tiempo en Tarija curando esa su enfermedad, que era el paludismo. Ahí empieza a enamorarse Toledo de esta campiña. La fundación de Tarija obedece a ese plan que básicamente tenía objetivos centrales de unir el Pacífico Sur y el Atlántico. La fundación de Tarija se debe fundamentalmente a la necesidad de aprovisionar a Potosí con productos agrícolas y ganaderos. Por eso Luis de Fuentes, cuando consigue esa autorización para venir a Tarija, al Valle Central, que ya era conocido desde los tiempos de Diego de Almagro, trae con él, además de los pobladores, estos primeros conquistadores o colonos españoles, trae plantas de vid, trae ganado, trae olivos y todo lo que los españoles estaban acostumbrados a comer. Hasta que llega el virrey Toledo, que era un tipo muy emprendedor, y ese dice, bueno, hay que combatir a los chiriguanos. Y él mismo prepara una expedición para enfrentarse a los chiriguanos. Pero le fue muy mal porque no los encontró. Estaban en otro lugar los chiriguanos. Y casi se muere el pobre virrey. A raíz de eso, entonces llama a consulta a varios de sus capitanes. Entre ellos había algunos que ya habían venido a Tarija, conocían Tarija, pero muy rápidamente, ¿no? Entonces, pero varios de ellos no aceptaron la misión que les proponía de fundar una ciudad. El que sí aceptó fue don Luis de Fuentes y Vargas, que era minero. Entonces podemos ver que Luis de Fuentes comienza a ampliar un abanico de poblaciones y también llega a Tarija la Vieja, lo que posteriormente se va a llamar San Lorenzo. Por lo tanto, Luis de Fuentes, inclusive se habla de la tablada. O sea que Luis de Fuentes comienza a tomar territorios a provecho de sus compañeros, y de ahí van a ser los lugares que poco a poco van a ir dando fundación o creación de poblaciones.
Pero las poblaciones españolas más emblemáticas que ha tenido la Fundación de Tarija es San Lorenzo y el Valle de la Concepción. Que canto chacareras que vienen de la frontera, no comprendo cómo algunas no habla de mi tierra bella. Noche llena de cantores, mujeres enamoradas, en Tarija vos comprendes que la vida nunca es mala. Aquí nacieron las cuecas, también nacieron los vinos, y cuando los dos se juntan, nacen los chapacos finos. Hay un tiempo para todo, y todo tiene su tiempo. Si no conoces Tarija, te estás muriendo lento. Bueno, hay varias teorías sobre el nombre de Tarija. Una de ellas, por ejemplo, dice que es una fusión de dos palabras, Tara, Ica, que tienen origen quechua. Quiere decir un valle con dos montañas. Y la explicación que le dan es una la montaña de Sama y otra la del Cóndor. Esta teoría pertenece a un gran pensador, filósofo boliviano, don Franz Tamayo, que según él ese es el origen de la palabra Tarija. Pero hay otros que dicen que proviene de otra palabra que es Taruca, que quiere decir la tierra de los venados. Y el campesino chapaco tiene una característica importante en ese sentido, porque en su formación histórica proviene del habitante rural que en la época colonial colisiona en forma violenta entre lo que serían los pueblos indígenas que habitaban la región y el colonizador español. Y el sentimiento del chapaco, del habitante del Valle Central, es también diferente, dicharachero, alegre, es un hombre muy apegado al área rural. Y el citadino, por más que viva en medio de asfalto y manzanos, es también bien apegado al campo. La cultura tarijeña tiene un componente rural muy fuerte, muy sólido, muy bien estructurado en base sobre todo a elementos religiosos, tiene un calendario establecido, tradiciones muy arraigadas, y ese componente rural presiona fuertemente sobre la ciudad. Y en la ciudad, a su vez, hay un componente urbano que vive añorando el campo. Las mismas tradiciones, pero también idealizando el río, las bellezas paisajísticas. Y por eso es que entre ambos componentes, urbano y rural, hay un diálogo, una comunicación permanente. Y en esa perspectiva es muy conocido que el chapaco tiene un estereotipo cultural que lo define, ¿no? Más que todo por su forma de ser, una forma de ser característica dentro de Bolivia, una forma de hablar característica, una psicología, digamos, característica, ¿no? Un tipo más caracterizado como alegre, ¿no? Que toma la vida con más calma, con más tranquilidad. De noche yo vengo a verte, que de día no hay lugar. Bien sabes que estoy arando y acabando de sembrar.
bien sabes que estoy arando y acabando de sembrar. Cuando acabe la sembrada, te voy a venir a buscar. Quiero llevarte mi prenda pa' la reina de mi hogar. Quiero llevarte mi vida pa' la dueña de mi hogar. El chapaco en general es un experto productor agrícola, agropecuario, ¿no? Es un tipo que maneja tanto el hombre como la mujer, se crían en la producción agropecuaria de tipo comunitario, sus características son de la gran diversidad de productos que usan, el pastoreo extensivo de los hatos familiares que son diversificados. Es muy común que las mujeres, por ejemplo, sean expertas, cuidadoras y criadoras de chivas, de ovejas. Las coplas, si se examina bien, hay muchas referencias, aparte de las relaciones amorosas, del enfrentamiento de la muerte, la amistad, la solidaridad, la gentileza que caracterizaban exactamente la identidad tarijeña. El chapaco, para ser considerado chapaco, dentro de su imaginario está que tiene que saber cómo se reproducen esas manifestaciones culturales, tiene que saber cantar coplas. Si no sabe cantar coplas es como si le faltara un pedazo, ¿no? En lo posible tiene que saber tocar los instrumentos, o por lo menos saberlos bailar los instrumentos, o saber cuándo se los interpreta, en qué época. Eso es parte de un conocimiento que te sirve porque ahí se organiza la vida social, la vida familiar, la vida comunitaria. Por lo general, la copla siempre está dirigida hacia una persona. Puedes cantarla a una enamorada, a una amiga, o que sea un familiar o un amigo. Generalmente es un sentimiento que nace de la persona. ¿Qué es la copla? La letra. ¿Y la tonada qué es? La música. Por ejemplo, les voy a dar una copla con su tonada. Ninguna Pascua es tan linda como la mía. Salir por las oraciones, volver de día. Tiene que tener rima, si no, no sirve la copla. Entonces, la copla es la letra y la tonada es la música de una forma de conversar cantando del campesino tarijeño. Pero aquí en Tarija, cada chapaco, cada personaje de nuestra gente del campo, de nuestra gente citadina también que le gusta la copla, es un autor más que se va incluyendo dentro del cancionero popular, dentro del coplero chapaco. Apaichito yo he venido solo por verte. Apaichito yo he venido solo por verte. Vengo y te encuentro con otro, que mala suerte. Vengo y te encuentro con otro, que mala suerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. Sale el sol,
sale la luna, sale el lucero, sale el sol, sale la luna, sale el lucero. Los tres salen anunciando cuánto te quiero. Los tres salen anunciando cuánto te quiero. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Nosotros tenemos las coplas de Año Nuevo, las coplas de Carnaval. El 2 de enero nosotros ya comenzamos a cantar las coplas de Carnaval. Termina el Carnaval, el Domingo de Tentación, ya comenzamos a cantar las tonadas de Pascua. Si bien la mayoría de las coplas nuestras son octosilábicas, hablemos de Año Nuevo, Carnaval, ¿no? Año Nuevo, unas son coplas de esperanza, bueno, acabado este año que pasa, ojalá que este año sea un año mejor. El Carnaval ya es la copla chusca, la copla ya más picaresca, ¿no? Ya se le toma el pelo a la autoridad, se le hace la burla de la suegra, en fin. Y las tonadas tarijeñas, que eso es, digamos, algo muy específico, muy característico de aquí de la región, que también se van ubicando secuencialmente, organizando el ciclo anual. En torno a eso se genera una idiosincrasia, ¿no? Que serían esas las manifestaciones festivas, más folclóricas, digamos. En torno a eso se manifiesta ya todo un imaginario, una forma de ser del chapaco, que tiene que ver también con su forma especial de ser, su carácter, su forma de concebir también su ubicación en el mundo. La noche que me he casado, mucha que noche tan fiera, creyendo que era mi prenda, me había acostado con mi suegra, creyendo que era mi prenda, me había acostado con mi suegra. Con estas 4 diferentes estaciones estamos más o menos estamos abarcando más o menos unas 40, 50 tonadas, que si tomamos en cuenta las variantes que hay entre la parte sur de nuestro departamento y el norte del departamento, todo el Valle Central de Tarija, son un poco más de 100 tonadas diferentes. Tienes aquí 4 instrumentos musicales característicos, ¿no? Que te dividen el año en épocas fijas. Tienes la caña, que es un instrumento que se toca en la época seca, es decir, cuando no hay lluvias. Que está fabricada con la caña, los nervios del buey, la cola del buey, que se fabrica la corincha, que se llama. La caña es un instrumento muy particular, que prácticamente es único, se podría decir, en Bolivia. El erque se empieza a tocar en el mes de octubre, ya en la fiesta del Rosario empezaría el erque y se prolonga hasta el Carnaval. El domingo de tentación, de encierro del
del carnaval, prácticamente se lo archiva Lerche y ese mismo día empieza a interpretarse el violín chapaco. Y entre el carnaval y el principio de la época de caña está el violín, que tiene un uso ritual en esa época en la cultura chapaca. El caso del violín, la música propia del violín, que es durante la Pascua, es el zapateo, pero en realidad el violín chapaco se toca durante todo el año, en las marchas campesinas, en el jaleo, cuando mueren los niños en el campo, se los entierra a los niños, el entierro del angelito se llama, con el acompañamiento del violín. Y hacia finales de la época de la caña está la quena, o que ahora se la conoce como camacheña, que también tiene un uso ritual. La camacheña, que empezaría en el mes de junio, aproximadamente en la fiesta de San Antonio, ¿no? Del 13 de junio, que se utiliza hasta Todos Santos inclusive, o sea, a comienzos de noviembre. La camacheña se toca simultáneamente a la caña y también simultáneamente al inicio del Lerche. Estos instrumentos se tocan en el campo con una costumbre, una creencia, que se dice que si alguien toca estos instrumentos fuera de la época, al músico le debe venir sarna, o le debe venir la mala suerte. Nuestros instrumentos son solistas, tanto el violín como la caja, la caña y la camacheña, cada uno lleva su propio ritmo, cada uno lleva su propia melodía, cada uno hace fiesta. En la cueca tuvo muchos seguidores en Chuquisaca, es una cueca un poco más lenta. Por ejemplo, en la cueca chuquisaqueña se podría decir que es muy parecida a la samba, ¿no? Podría ser una cueca chuquisaqueña. En Tarija se empezó a acelerar al punto que la cueca chaqueña es mucho más movida, ¿no? Entonces ya existe una diferencia en cuanto a la velocidad de los rasgueos del ritmo. En Tarija tenemos entonces en el Valle Central sobre todo la cueca chapaca, que es lo que nos caracteriza o identifica en la zona urbana de Tarija. Y adentro las abejas adornaban aquel puestito en la loma. La boca se me hace agüita por un vasito y aloja, la boca se me hace agüita por un vasito y aloja. Comadre, deme un vasito pa' consolar esta sed, que la noche trovadora prendió fuego en mi ser, que la noche trovadora prendió fuego en mi ser. Alojerita que vendiendo te ganáis el pan de Dios, y otro bando noche a noche te iré pagar el dolor, y otro bando noche a noche te iré pagaré el dolor. Ay ra ra ira la ra la ra, ay ra la ira la ira la ra, ay ra ira la la ra la ra, la ra ira la la ra la ra, y otro bando noche a noche te iré pagar el dolor. Si hablamos de la música urbana, estaría la cueca, el bailecito, lo que en algún momento era el taquilari tarijeño, por ejemplo, Guadalquivir, el famoso Guadalquivir, la música de... Gilberto Rojas compuso esta música, el Guadalquivir, y él la compuso como taquirari,
Pero posteriormente, en la misma letra del Guadalquivir dice: la cacharpaya se irá con vos. Se convirtió el ritmo, actualmente es como que ya no existiera el taquirari tarijeño, sino se llama cacharpaya. Paisanita de hermosas pupilas, en tus ojos canta Tarija. Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. La desgracia está en una nadita, como lo perdí tras de tus pupilas. Amor, yo me mataría. Si ahora por tu amor yo me mataría. Me vestiste flor de Guadalquivir, me voy delirando a Tarija. Me vestiste flor de Guadalquivir, me voy delirando a Tarija. A mí me gusta este puente que está atrás de mí, el puente de los peregrinos. Me encanta y venía aquí casi todas las mañanas buscando el momento perfecto para sorprender la esencia de este lugar. La palabra con cual yo puedo describir Tarija, en una sola palabra no puedo, porque hay muchas cosas lindas en Tarija. Pero para mí Tarija es el lugar de mis sueños. Tarija es una ciudad pintada. Los artistas no tenemos que buscar mucho para encontrar los colores que necesitamos. En la ciudad, bueno, los colores están bien invadidos, digamos, por azul, amarillos y naranjas. Nuestra ciudad está envuelta de colores durante todo el año. En invierno, en verano y en las calles encontramos ese colorido hermoso. Yo a Tarija la veo en colores, la veo con los ocres, los tierras sombras, ¿no? Es un color siempre tirando a los naranjas, a los marrones. La apropiación espacial, la forma de organizar el espacio arquitectónico en Tarija está caracterizado básicamente de una relación directa con el clima de Tarija. El clima de Tarija que nos permite disfrutar del espacio exterior, disfrutar del ambiente al aire libre, ha hecho que se configure la arquitectura tarijeña básicamente dando énfasis a estos espacios, a los patios, a las plazas, a los parques, porque el clima nos permite disfrutar del espacio exterior. Acá el trazo es de damero, que lo han traído los españoles, sin duda. Es la forma como se ha ido cuadriculando los manzanos. La plaza principal, donde van generalmente, donde se ubican las principales edificaciones. Lo que son nuestras plazas, nuestros parques, plazas que están muy juntas, el caso de la Plaza Uriondo, la Plaza Sucre, la plaza principal, que hacen un conjunto urbano muy interesante, muy dinámico, muy movido, y que eso también contrasta con, como les digo, con la naturaleza, con el verde, con ciudad que constantemente en el año va transformándose.
valiente, pasito a paso, mandilito blanco te vi llegar. La plaza, la fuente y las rosas en flor eran los testigos de nuestro amor. La plaza, la fuente y las rosas en flor eran los testigos de nuestro amor. Luis de Fuentes, Plazuela Sucre, nuestro caminito hacia tu portón. Un beso con ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos. Un beso con ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos. Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de chango y de soñador. Pasan los años y al recordar se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasan los años y al recordar se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pero sobre todo la plaza es un lugar de encuentro humano, donde la gente sale a caminar, a conversar con los amigos y a reencontrarse con la familia. Que la zona urbana era bastante pequeña, hasta muy poco tiempo atrás teníamos 4 zonas, ¿verdad? La zona del Molino, la zona de las Panosas, la parte central y la Pampa y San Roque, ¿no? Se caracteriza por tener ubicadas iglesias, en el caso de la iglesia de San Roque, que está en perspectiva final de la plaza, que por estar en altura tiene toda una configuración muy interesante. Tenemos la iglesia catedral, que está a una cuadra de la plaza, es una característica diferente. Normalmente las iglesias en Bolivia están en la plaza principal, pero esta está en perspectiva también a una cuadra de la plaza y es una iglesia muy interesante por su fachada en piedra. Y tenemos la Basílica de San Francisco, que si bien ha tenido algunos cambios en la fachada por la caída de sus torres originales, pero que al interior es una basílica que tiene muchos elementos, sobre todo en pintura y en frescos, que un poco inspirados en la iglesia de San Pedro de Roma. La Casa Dorada se inicia en 1890 y se inaugura en 1913, el 1 de enero. Es un centro comercial, básicamente, en la planta baja, y en la planta alta es una vivienda, donde vivía don Moisés Navajas y su esposa. La Casa Dorada es una casa que tiene más influencia del estilo francés, es una casa ecléctica. La Casa Dorada es de estilo Art Nouveau, que lo traen los arquitectos suizos Miguel y Antonio Camponovo. Usa columnas, usa esculturas que están en la parte superior, que son clásicas de una arquitectura francesa, neoclásica, ecléptica, donde se incorporan diferentes estilos arquitectónicos a una misma fachada. Estos destacados artistas Camponovo de la época le imprimieron un cierto erotismo a la Casa Dorada de Tarija. Moisés Navajas y Esperanza Morales fueron los encargados de materializar la construcción de la Casa Dorada, que fue el reflejo de una etapa de bonanza económica en la región. Su parte baja, en su planta baja, es una parte comercial. Son todas las puertas dan hacia el exterior y cada una son locales que se hicieron para atender las necesidades del comercio de la época
con una variedad muy grande, desde una botica, que es una farmacia, pasando por una ferretería, pasando por tiendas de ropa, tiendas donde se vendían sombreros, se vendían artículos para el hogar, desde un candado hasta una lámpara traída de Europa, hasta carruajes, de todo. La verdad era como lo que hoy conocemos como un shopping center o un mall. El elemento psicológico que marca una cierta atmósfera especial en la Casa Dorada es de que esta familia tan potentada pues no logra tener hijos, ¿no? Y cómo muestran en sus grabados pues ese deseo, esa necesidad de tener una familia con hijos, ¿no? Es característico de nuestro centro urbano los edificios con ochave, donde se destacan los ochaves de un edificio a otro y de una esquina a otro, que le dan un gran valor arquitectónico y de una gran belleza en su composición de los edificios. Esta arquitectura es típica, tiene su zaguán al ingreso de la casa. Normalmente tenían las viviendas 2 o 3 patios. Este mismo patio, que es característico, es muy raro, en realidad en América hay muy pocos, está inspirado en el Palacio de Carlos V en España, que es un gran patio que existe actualmente y que se puede disfrutar como un centro turístico europeo. El castillo, que no hemos hablado en realidad del castillo de los Navajas, que es un castillo que también es parte de esta arquitectura afrancesada, que se expresa en un monumento casi único también en el país, que es el Castillo de los Navajas. La Avenida Las Américas, que es actualmente uno de los paseos urbanos más importantes en su configuración y en su imagen como arquitectura en Bolivia. Desde su fundación, la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, que nace el 6 de junio de 1946, se constituye en el alma de la institucionalidad tarijeña. Tarija se ha vuelto una ciudad universitaria porque alberga hoy día, en estos cortos años que tiene de vida, alrededor de 20.000 estudiantes que provienen no solamente del interior del departamento y de la propia ciudad, sino más bien del interior del país. Por lo tanto, Tarija, diríamos hoy día, respira juventud. Y eso también tiene que ver mucho con el carácter del tarijeño del coloquio, de la charla, de comunicarse. Tiene mucha facilidad para comunicarse, facilidad para recibir gente, para hacer amigos, para compartir, porque el clima le da esa condición. Y los espacios de la ciudad, sus parques, sus plazas, sus avenidas, el río, son parte de este contexto urbano. Sonriente, pasito a paso, de tu mano niño que dice mamá. Eres señora y tienes hogar, ingrato destino, profundo pesar. Eres señora y tienes hogar, ingrato destino, profundo pesar. Luis de Fuentes, Plazo el Azucre, otras parejitas veo pasar. La Plaza La Fuente y las rosas en flor perdieron de antaño su brillo y color. La Plaza La Fuente y las rosas en flor perdieron de antaño su brillo y color. Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de chango y de soñador.
Pasan los años y al recordar se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Pasan los años y al recordar se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Si bien la provincia Cercado es la más grande en composición poblacional con un 40% de la población del departamento, es la más pequeña en extensión territorial. El corazón del departamento, el corazón del Valle Central, un Valle Central que no solo tiene características similares en cuanto a lo geográfico, en cuanto a lo físico, sino sobre todo en cuanto a la identidad, a la historia, y además estamos tan cerca una provincia de la otra que nos hace ser parte prácticamente de una misma unidad. Hospitalarios, bohemios, cantores, son rasgos que suman a una cultura muy rica aquí en el sur del país. Podemos empezar visitando la casa del Moto Méndez, nuestro héroe en San Lorenzo, comernos una empanada blanqueada, un rosquete, y en 15 minutos estar en la provincia Cercado visitando las fuentes de agua que tenemos en Tolomosa, en San Andrés, conociendo los lugares arquitectónicos, históricos que tenemos en la ciudad. En el periodo de la guerra de la independencia, esos 15 años, tenemos a personas que si bien no eran nacidas en Tarija, me refiero a don Francisco Pérez Duriondo y a su hermano Manuel, van a formar parte de esas célebres guerrillas, las montoneras, con Eustaquio Méndez, que era el caudillo. En realidad Méndez era el más mentado por los españoles. Tenemos a los León, a los Mendieta, a los Rojas, después tenemos al señor Peralta, que era en Guayabillas, Patcaya, a Guerrero en la área de Itao, Caraparí. Es decir, en ese vasto territorio que es la provincia de Tarija van a haber las guerrillas que coordinaban con las de Cinti, con las de Ayupaya, etc. Otro personaje, Lino Morales, de los Reyes. Este señor nacido en San Lorenzo y que fue el que armó, organizó y financió las tropas tarijeñas para que se trasladen a Cotagaita y a Tupiza para defender Bolivia con la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Y el 12 de noviembre de 1879 se da la famosa batalla Canchas Blancas, que es la única batalla que ganan tropas bolivianas del Pacífico. Qué buen dato. Y justamente en esta época es que se da inicio a una carrera política de varios tarijeños, como el general Narciso Campero, que al finalizar la Guerra del Pacífico pues funge funciones como presidente de la República, ¿no? A partir de ahí pues llega el doctor Aniceto Arce, que se encarga de tecnificar un poco al país con unas actividades importantes para Tarija. Y no solamente es en el ámbito político que se destaca, digamos, la presencia tarijeña, sino también en el ámbito artístico, cultural, las mujeres en un avance significativo de revisar la historia. Zulema Vaz-Werner de Ruiz, por ejemplo, en un trabajo conjunto con varios historiadores, logra estructurar 7 tomos del corpus documental de Tarija. Y mujeres en el ámbito de la educación, como Carmen Mealla, María Laura Justiniano, Mira Castrillo en la recuperación de la democracia, pero también el hombre tarijeño, por supuesto, reconocido a nivel nacional por lo artístico, lo cultural, y lo revolucionario a su vez, Nilo Soruco, Óscar Alfaro. Y músicos también de envergadura muy amplia, por ejemplo, Mario Estensoro, un músico extraordinario, Ernesto Lafalle, y bueno, poetas como Octavio Campero. Y bueno, y así sucesivamente tenemos a Roberto Chazú, que en paz descanse, ¿no? Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos. Yo pienso que es una expresión de cariño. Decir changuito es decirle te aprecio joven o te aprecio niño. Decir el nombre con su diminutivo es dar una señal de aprecio hacia la otra persona.
Es la forma que tenemos de tratar, es una forma muy abierta de compartir directamente y no crear una barrera con el lenguaje. Entonces, hablar con diminutivo es invitar a que el diálogo sea franco, sea cordial y sea agradable. Mi nombre familiar es Rodolfo, entonces de chiquito yo no podía pronunciar Rodolfo y decía Bobopo o algo así. De ahí que mi mamá y mis amigos, todos me decían Bopo. Y el Carlos Rodolfo, que es mi nombre completo, lo comienzo ya a usar en mi vida formal, porque eso es lo que decía el documento. De confianza, yo diría, de confianza y de cariño. No decimos los apodos para agredir ni para insultar. Decimos el apodo para dirigirnos a una tradición. Puede ser familiar. Hay apodos que traspasan varias generaciones y lo decimos por cariño, no lo decimos por agredir. Patas, ese es mi apodo y muy poca gente me conoce por mi nombre. En los últimos años de secundaria mi hermano me puso el apodo ya de que íbamos a buscar zapatos y no encontrábamos de mi número. En esa época muy pocos calzaban lo que calzo, Cuaricuacuá, 44, ¿no? Y la gente se reía cuando decía mi número es 44. Bueno, el apodo de Toto viene heredado de mi padrino de bautismo, que era un oficial de la policía. Mi padre trabajaba en la policía, era el que administraba el casino de la Policía de La Paz, y tenía un amigo que era Roberto Quintanilla, quien le decían Toto Quintanilla. Entonces mi padre lo nombró padrino mío, y él le decían Toto Quintanilla, yo heredé justamente Toto Vaquepules. Siempre me han dicho negra, no hay mucho para explicar. Y negra por aquí, negra por allá. Y el año que yo me fui a Buenos Aires a estudiar, bueno, allá hay mucho edificio, entonces el sol, salvo que te vayas a tirar a la Plaza de las Heras, al sol para que te llegue, no te llega nunca. Y cuando llegues de vacaciones, todos amigos me decían, negrita, negrita, te has metido a la tina con la bandina, negrita, porque venía amarillita. Bueno, a mí me dicen pica, en realidad a mi abuelo le decían ulupica, es que un tío le puso el apodo porque era bastante rasquincho desde chiquito, y los apodos en Tarija se heredan de generación en generación. A mi papá también ulupica, y a mi mamá no le gustó el término de ulupica, que es un ají en Tarija, y lo recortó y me dejó solamente en pica. Pero más bien que no le pusieron otro tipo de ají a mi abuelo, porque si hubiera sido covincho, hubiera sido ajiputita, en el recorte hubiéramos tenido un apodo un poco más complicado. Me apodan Tomón, apodo que me puso mi primo, no sé por qué. Yo conozco un apodo que es precioso y es una persona totalmente blanca, el pelo rubio, pero su apodo tarijeño es Pelé. Y él contento de que lo llamen de esa manera, porque justamente es lo contrario que representa el nombre. A mí me dicen, antes cuando era chico, conejo, después lacato, ahora nada. ¿Por qué lacato? La verdad nunca supe, fue Jaimito Castellanos que me lo puso, molestándome para hacerme renegar, y como a mí no me gustó, fue fatal, y desde ahí me llamaban así. Mira, hermano, en realidad no sé el apodo de dónde viene, porque lo que pasa es que uno hereda los apodos del papá. A mi papá le decían loro. Ahora, ¿por qué me dicen chivo? A mí no sé. Debe ser porque soy ñato. A mi compa no le dicen chivo, los viernes dicen transforme, sale chivo, vuelve mula. Y encima le dicen casa de rico. 2 entradas, piscina y trampolín. Qué linda nariz. Yo quisiera ser un moco para vivir en ese palacio. Efectivamente, a mi compadre Hans le dicen amor a primera vista. Por ciego y pelotudo. El apodo para los tarijeños expresa muchas cosas. A veces cariño, a veces ironía, pero una vez más demuestra la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. El tarijeño tiene la capacidad de reírse de sí mismo.
O si alguien le pone un apodo, le hace una broma o algo, no es de lo que va a decir, ahora es no te voy a hablar más, va la mierda, yo rompo pajitas, nos vemos. No, o sea, se va a reír y lo más probable es que el apodo que le han puesto a ese lo ponga otro. O sea, van circulando lo mismo que los apodos heredados. Hay 424.909 Huispilos, creo. Hay 834.000 Sencas. Yo creo que la guía telefónica debería ser por apodo, porque nadie sabe los nombres. Me ha tenido Chivo Carrasco Jr., Toto Vaca. O sea, sería la única forma de encontrar, porque muchas personas, uno sabe el apodo, pero no sabe qué se llama. Garrafa, por enano, amarillo y orejón. El humor tareño es, para empezar, espontáneo. O sea, el humor tareño no es ensayado. Personalmente, hasta el día de hoy no he podido contar un chiste idéntico. O sea, puede ser parecido, pero siempre o le aumento o le quito algo y varía. Lo mismo pasa con el tarijeño. El tarijeño es una persona espontánea, de la chispa. Bueno, era las 6 de la tarde y una chapaca iba camino a su casa por la avenida Costanera, caminando. Cuando escucha que por atrás le dicen, eres la flor que le falta a mi jardín. Se da la vuelta y no había nada. Sigue caminando la chapaca y otra vez, eres la flor que le falta a mi jardín. Se da la vuelta y no había nada. Entonces la chapaca se hace caminar un poquito y se da la vuelta y lo pilla. Y era un sapito chiquitito que hablaba. Y dice, vela, pero los sapos no hablan. No, pero la verdad, hija, yo no soy un sapo. Yo era un príncipe y una hada madrina mala me ha convertido en un sapito. Pero este encantamiento se ha de romper cuando una mujer tan bella como tú se desnude delante de mí. Ella dice, Belay, ¿será cierto? Bueno, por si acaso agarra el sapito, lo pone en la cartera y se va con sus 2 sapos a la casa. Llega, lo saca el sapito, lo pone en el velador y se desnuda la chapaca. Era una chapaca impresionantemente bella, así como los parques de diversiones. Tenía montaña rusa, túnel del amor, bien espectacular. Entra un haz de luz cuando la chapaca estaba desnuda y lo ilumina el sapito. Y el sapito se convierte en un príncipe desnudo y hermoso. Y en ese entra el marido de la chapaca. Vos sabes que hasta ahorita lo está tratando de convencer. Juro por Dios que era un sapito, juro por Dios que era un sapito. En todo rato, en el diario vivir, con los amigos, el humor sale cuando uno menos lo espera. Yo el humor, la verdad que lo vivo a diario. Yo soy una persona que me levanto en las mañanas ya con ganas de fregar a alguien. Agarra un gangoso. Claro, el gangosito estaba buscando laburo. Antes laburaba vendiendo pizzas, pero era un quilombo cuando llama a Peña. ¿Qué pija quiere? Una pija grande, pija mediana, pija pequeña. Entonces, un problema que venda pizzas y que lo mandan de ayudante en un hospital. Pone al gangoso ahí en el hospital, le pasa un papelito, che ganga, le dice, vas a avisar por favor que ha muerto el señor Fernández. Claro, ya vino, no hay problema. Agarra el micrófono. Hola. A la familia del señor Fernández, queremos avisarles que el señor ha muerto. A la mierda, viene la viuda, le dice, ¡oh, no me joda! Le dice, no me joda, murió. Por su espontaneidad. Creo que está además munida de muchas vivencias propias. Generalmente los cuentos tarijeños salen de algunas anécdotas que se han pasado entre ellos. El tarijeño se hace muchas veces la burla de sí mismo. ¿Sabes cómo hacen los rosquetes en San Lorenzo? ¿Sabes? El Paulino porque en San Lorenzo, ¿cómo hacen los rosquetes? Soban una malla, pues. No. Lo que pasa, hermano, que a mí me han contado una cosa muy tal vez real, incierto. No sé. Debe ser real, ¿cómo es de lógica? A ver, vos que eres de San Lorenzo, hermano, ¿cuáles son las versiones del Moto Méndez? ¿Por qué era Moto Méndez? Un corredor. No corría en moto. No, pero a ver, ¿por qué dicen que era Moto Méndez? Porque no tenía una mano. Pero ¿por qué no tenía? O sea, el motivo, es cierto, causa fundamental. Bueno, supuestamente era de la mamá. Que la mamá la pegaba. No, él la pegaba a la mamá. Y te acuerdas la mamá, le daba pena pegar a la mamá, la mula, se había caído, la había jalado. Pero resulta que después era el asunto que los españoles le han cortado la mano para escarmiento. No, a mí me han contado la versión original. ¿Cuál es? La versión original que como eran de San Lorenzo, su mamá hacía rosquetes. Entonces preparaba los rosquetes en la mesa y le corta la mano para cada huequito. Puede ser.
Pero mira, ¿sabes que dentro de la historia tiene mucha importancia. Otra cosa. Hemos ido con los amigos, pues. Hemos entrado a la casa de Moto Méndez. Y ahí están las urnas, ¿no ves? Y me preguntan, ¿estas son las cenizas de Moto Méndez? Sí, porque fumaba. Yo, por ejemplo, siempre bromeo con el tema de mis lentes, de mi vista, cuando estoy pasando por algún lugar. Siempre juego. O sea, de los defectos que pueda tener, o que creo tener, me hago la burla. Y no solo yo, o sea, lo mismo las otras personas. El tarijeño tiene la capacidad de reírse de sí mismo. Pero las cosas raras son así en Tarija aquí, los nombres raros. Toto Vaca, la única vaca con bolas. Hugo León es el único león sin melena. Y el único chivo unicornio. Creo que es algo que le sale del ser humano, al tarijeño, le sale naturalmente. Que lo vive todos los días, cada minuto, cada hora. En cada momento que está compartiendo siempre hay una gota de humor. Tengo la experiencia cada año de confesar a los jóvenes antes de que van andando a Chaguaya y después pasar un fin de semana y algunas otras visitas al santuario. Y realmente es impresionante y fuerte cuando yo digo en los Estados Unidos a otros sacerdotes que el próximo fin de semana voy a estar confesando a 15, 16 horas. No pueden creer porque si ellos tienen 15 o 16 personas por año es mucho. Entonces veo que es muy fuerte aquí la religiosidad popular. Pero de que la fe existe, existe y en modos que no se experimenta en el primer mundo. La peregrinación hasta Chaguaya, la promesa. Yo diría que casi no importa si la persona es clase alta o baja aquí, la religiosidad es parte de la cultura. Entonces yo no veo que la gente alta que va a la universidad o lo que sea, no va a Chaguaya, no van igual. La diferencia sería de que esta es parte de la cultura latina de Bolivia y que no existe en otros países en el primer mundo. El plan de Dios, formando iglesias. Acompañamos con el canto número 6. Quiero ser paz. Para mí la iglesia de San Roque no es solamente un monumento dedicado hacia Dios, pero también aquí está concentrada la identidad del chapaco, del tarijeño. Desde aquí, en esa loma llamada de San Roque, había una eremita dedicada al patrono San Roque, que desde los albores de la fundación de esta ciudad también fue un lugar donde la gente del lugar venía aquí a rezar. Esa es la experiencia de San Roque, esa es la experiencia de esta fiesta. Lo mejor que es el chapaco, la chapaca. La gente cuando viene aquí, viene a recordar quién es.
quién es y quién quiere ser al final. La que me lava el pañuelo, la encueco limón verde, jaja, y la sacuma con romero, la vidita San Lorenzo. La encueco limón verde, jaja, y la sacuma con romero, la vidita San Lorenzo. En 1590, Tarija aparece en los libros contables de Potosí como una fuente de aprovisionamiento de vino. Quiere decir que años antes ya estábamos produciendo vid. Entonces, en realidad la vid y luego la producción de vino fue introducida por los españoles fundadores. La tierra del Valle Central de Tarija es ideal para el cultivo de la vid. Aquí se resume altura, calor, frío, condiciones que hacen que los vinos tarijeños sean únicos en el mundo. Como sabemos, la altura a la cual los valles de Tarija se encuentran están rodeando los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto hace de que la cantidad de radiación ultravioleta solar sea muchísimo más elevada que la que reciben otros viñedos de plantaciones similares. La uva se defiende de esta agresión natural solar, produciendo una cantidad interesante de moléculas protectoras a la uva, que a su vez son protectoras de la salud humana y que se llaman antioxidantes. El vino tarijeño es especial por las características que tiene la fruta. No nos olvidemos que el vino nace en la viña. Entonces, por las características del terruño, al hablar del terruño, hablamos de suelo, hablamos de agua, hablamos del manejo del cultivo. El clima en general es lo que le da una característica única y particular. En Tarija el turismo rural está creciendo, se está desarrollando a partir de los últimos 5 años. Se le ha dado mucho énfasis a la oferta que tiene el Valle Central de manera integrada, en el cual destaca, por supuesto, la ruta del vino, con la oferta que está asociada con la oferta vitivinícola, no solo enológica, sino también con lo que tiene que ver con uva y frutas de valle, y con lo que tiene que ver con gastronomía.
vivita en San Lorenzo, la que me lava el pañuelo, la enjuaga con limón verde. Ay, ¿qué tal le parecerá la vivita en San Lorenzo? La enjuaga con limón verde, ay, la sahuma con romero, la vidita San Lorenzo. Hay un respeto cada vez más allá, cada vez mayor por el tema de mantener el patrimonio, mantener el territorio, preservar las tradiciones y sobre todo cuidar el entorno. La ruta del vino atraviesa Tarija del norte al sur y en ella encontramos naturaleza, cultura, alegría y libertad. La forma cultural básica que se ha desarrollado en estos valles tiene una capacidad de aglutinar y absorber todo eso y reorganizarlo y resignificarlo en una evolución de la forma cultural tarijeña chapaca, que va constantemente reproduciéndose, reinventándose, pero dándole una identidad propia. Yo creo que las personas son lo que viven y creo que Tarija les da la oportunidad de ser felices, ¿no? El tarijeño es feliz. Tarija es un pañuelo y ese pañuelo donde se encuentran todas las raíces, donde se encuentran todos los sentimientos. La cultura es la capacidad de aprender algo nuevo mientras seguimos siendo nosotros mismos. Atesoramos nuestro pasado para seguir creando vida, millones de años más, en nuestro Valle Central. Les voy a tocar esa melodía que se llama Tonada y Zapateo de la Pascua, porque es lo primero que escuché cuando llegué de mi tierra chaqueña a estudiar a Canas Moro, y esto yo escuché en San Lorenzo. Y yo venía a la fiesta de la Pascua y ahí he escuchado eso.